Bueno, güey, como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, muy buenas noches. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Salvador Borrego. Buenas noches, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Bien, muchísimas gracias. Pues comenzamos, desde luego, el tema, como ya lo habíamos adelantado, lo que hoy se dijo en esta sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Había trascendido que hoy pues darían un veredicto, ¿no? Que habrían de revocar la designación de Arturo Salinas como gobernador interino de nuestro estado. Lo cierto es que no fue de esa manera lo que sucedió el día de hoy. La solución fue aplazar para mayor análisis este proyecto, ¿no? Esta resolución, entiendo que había sido por parte de la magistrada Yanín Otálora, la que había presentado este proyecto para, pues, eventualmente dar una revocación, ¿no?, a este nombramiento de gobernador interino. O sea, la pregunta aquí es, ¿qué va a suceder con el interinato en el estado de Nuevo León? Porque hasta el momento, pues, tenemos algo así como 3 gobernadores. Samuel García, Javier Navarro, que proponen como secretario, como encargado del despacho, y Arturo Salinas, que es el gobernador interino designado por el Congreso. Más Alberto, el que se acumule esta semana. Más lo que se acumulen de aquí al próximo 2 de diciembre. Gregorio, primero es triste que muchos medios de comunicación se fueran con la finta y dieran por hecho que la propuesta de Yanín Otálora, la magistrada, fuera a ser ya votada y aceptada como tal. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente tenemos un tribunal que debía tener 7 personajes para hacer la votación. Y fueron 5. Son 5 porque no han elegido 2. De los 5, 3 rechazaron a lo que propuso Yanín, solamente Reyes Mondragón, quien, por cierto, ya en el pasado había hecho algo contra Arturo Salinas en una ocasión anterior, una elección. Ahí hay un caso que hay que analizar próximamente, pero vamos a regresarnos al punto. La mayoría de los personajes, de los magistrados, rechazaron el asunto y lo aplazaron. ¿Por qué lo aplazaron y no se rechazó? Porque el punto básico es este: no podemos rechazar algo que está en la Suprema Corte, en una controversia que son 2, la 487 y la 488. Esas 2 controversias ni siquiera hoy, Gregorio, están enlistadas para ver discusión. Pero el punto básico es muy simple, señores, este interinato no es un asunto electoral, no es por elección popular, es un mandato del Congreso del Estado. Lo único que se puede debatir, y eso habrá que ponerlo en la Corte, y etcétera, es el asunto de la elegibilidad, la interpretación de esa figura, que ya se ha dicho y ya hay incluso, digamos así, jurisprudencia, tanto en la parte electoral como en la parte de elegibilidad, de que esto va para adelante. Aquí hay un juego mediático muy perverso que me llama la atención a mí, por ejemplo, que el gobernador salga el día de hoy con un video diciendo: la manzanita podrida ya se cayó del árbol, etcétera, etcétera, del PRIAN, y diga: ya tenemos todo amarrado. ¿Qué lenguaje es eso, Gregorio, para un gobernador decir: ya tenemos todo amarrado? ¿Con quién amarraste qué? Esto es un debate legal, no de amarres. ¿Amarraste con el presidente? ¿Amarraste con el tribunal? ¿Amarraste con la Corte? Sí. Entonces, cuidado, porque no nos vayamos con la finta. Hay que esperar a que esto se asiente, pero por lo pronto tenemos una sola realidad. Javier Navarro está para los 30 días que va a ser la elección interna de MC. Y a partir del 2 de diciembre, por disposición del Congreso soberano, es Arturo Salinas Garza. Es lo que hay hasta el día de hoy. Si la Corte se digna a acelerar esto, porque también dijeron que era urgente, no hay urgencia, ya se dio la licencia y ya hay un gobernador interino. ¿Cuál es la urgencia? Entonces, si la Corte ¿de quién? Pues lo hace urgente, ¿sí?, regresará entonces al tribunal. El tribunal tendrá que decidir si sí o si no. Por lo pronto, el estatus sigue siendo el mismo que la semana anterior y no varía. Doctor Salvador Borrego, a ver, entonces, ¿qué va a pasar con el interinato aquí en el estado de Nuevo León? Pues no sabemos, eso es algo que los jueces van a definir, los tribunales. Pero yo lo que creo es que la cortesía política a la que nos referimos la vez anterior y el sentido básico democrático también indica que la salida normal, pues, es que el que quede en el encargo, pues, interino debe ser alguien del partido que fue
por los ciudadanos, decidido para gobernar, ¿sí? Es claro que en esta situación donde hay una fricción y una serie de conflictos, pues se presta para este tipo de cosas. No estamos justificando ni una cosa ni la otra. Creo pues que lamentablemente ya se han perdido muchas oportunidades para bajarle el tono, para lograr acuerdos, para lograr consensos y que esto transite de un modo pues más terso, ¿sí? Sobre todo pensando en el bien del Estado, porque solamente de pensar que entre un gobernador con una idea distinta por 6 meses, los ajustes que pudiera hacer pudieran dislocar un poco la ruta que lleva este gobierno. Y entonces, pues, no podemos dejar de considerar que un escenario muy probable es que Samuel, si en caso de que logre la candidatura, pierda. Pues va a regresar a rehacer algo que se distorsionó. Sería más conveniente que él simplemente siguiera la misma ruta porque se quedó en manos de personas que continuaron las cosas con la misma lógica que llevaban. Entonces, bueno, el asunto pues es que no estamos en esa tesitura de lograr acuerdos, estamos en una situación donde pues te están dando hasta con la cubeta y bueno, pues vamos a esperar a ver qué sucede. Ramón. Yo con todo respeto diciendo del doctor en la parte de que debía ser del mismo partido. No hay ninguna parte en la legislación y ningún elemento legal que diga que tiene que ser el mismo partido. En la nueva Constitución. En la nueva Constitución. ¿Anteriormente era la usanza o estaba en Eran usos y costumbres siempre y cuando, por ejemplo, si tú quitabas a un gobernador por corrupción, etcétera, había ocasiones en que podías meter a alguien en otro partido si el Congreso así lo disponía. El Congreso es soberano de ponerle el interino que quiera por el tiempo que se solicite la licencia. Aquí la usanza era que era del mismo grupo, del mismo partido, ¿no? Era usanza, pero no hay ninguna ley que lo marque así. Por tanto, hoy, ¿esto es producto de qué? Pues de que si el gobernador nunca le ha cumplido al Congreso lo que siempre ha pactado y le ha fallado, la respuesta no puede ser del Congreso una respuesta de tender una mano a quien diariamente o semanalmente les da un par de bofetadas. Yo creo que tendrían que ser todos los hombres del Congreso unos masoquistas para poder aceptar que un gobernador que a diario, vean por favor el video de hoy, es ridículo hablar de su potencial interino como la manzanita podrida, ¿sí? Que se cae de un árbol que también está podrido. No es necesario, ¿no? No, es rudeza verbal innecesaria. En política la forma es fondo, decía Jesús Reyes Heroles. Y en este caso Samuel García está aplastando todas las formas, pues que no se queje de que la respuesta de enfrente sea exactamente, porque ya le he mostrado 20 veces acuerdos que él no cumplió, sigue sin hacerlos y la violencia está presente. ¿Tiene relevancia o no tiene relevancia este fallo por parte del juez federal, del que ya hemos hablado aquí, el juez federal en Reynosa, que concedió a Javier Navarro, secretario de Gobierno, la suspensión definitiva en un juicio de amparo que había interpuesto contra la designación de Arturo Salinas? ¿Esto es relevante para todo este tema? Yo creo que todo esto va a terminar sujeto a la decisión final que se dé tanto en la Corte como en el Tribunal Electoral. Y eso, pues vamos a ver cuándo se da. Hasta ahorita el bote está pateado. Punto. ¿Verdad? ¿Comentario adicional para este tema? Al final de cuentas, en estas cosas casi siempre la gente recibe lo que merece. Y yo creo que para el baile vamos. Claro. ¿Cuál gente? Cosecha ¿Nosotros? lo que siembras. Todos. Cosecha lo que siembras. Particularmente los actores políticos, Claro. me refiero. ¿Sí? Así es. Siguiente tema, aprovechando que estamos con situaciones polémicas, políticas también, pues lo de Arturo Saldívar. A ver, yo ya no entendí todo lo que sucedió un año antes. No es causa grave que haya presentado la renuncia quien fuera ministro de la Suprema Corte, fue ministro presidente, tuvo sus choques fuertes, recuerdo, con Felipe Calderón hace algunos años, hace algunos sexenios, pero pues entonces, ¿cómo estuvo actuando Arturo Saldívar durante el sexenio del presidente López Obrador, cuando ya lo vimos retratado con la virtual candidata de Morena a la presidencia de la República? Esto fue, Gregorio, un fuera máscaras. A ver, Arturo Saldívar siempre supo mantenerse en una frontera en la que la mitad de la gente decía, qué gran jurisconsulto tenemos, ¿no? Como ministro de la Corte y luego como presidente. ¿Por qué? Como bien lo dijiste ahorita, en el caso de Felipe Calderón, él denunció a la familia Calderón que le metió presiones para hacer
En el caso de la guardería, de los 49 niños muertos en la guardería en Hermosillo, como era de la familia Calderón, parentescos ahí, presiones para que no actuaran. También en el caso de Florence Cassés y García Luna y todo lo que ocurrió ahí. Esa parte le valió palomitas muy importantes. Pero de pronto, al ser presidente de la Corte, se empezó a ver obsequioso con el poder y se convirtió ya en asiduo visitante de Palacio Nacional. Perdón, pero hay una separación de poderes. Y el Poder Judicial, que el elemento presidente de la Suprema Corte es la máxima autoridad judicial del país, no podría estar yendo a rendirle pleitesía al inquilino del Palacio Nacional. Y eso le valió una cantidad importante de tachas que él la salvó con un hecho. Cuando López Obrador quiso ampliarles 2 años su tiempo para que fuera presidente de la Corte, él terminó diciendo, no voy. Y eso le dio una salvadita así por encimita. Pero no voy cuando ya sabía que no iba. Exactamente. Porque dejó correrlo todo. Dejó correr el proceso, pero al final dijo no. Y el presidente lo insultó, y etcétera, etcétera. Pero al final del día, ¿qué pasó? No entendemos hoy, bueno, sí entendemos, no podemos ignorar los hechos. A ver, él tendría que salir hasta el día 1 de diciembre del 2024, porque él entró el 1 de diciembre del 2009. Son 15 años. 15 añotes. 15 añotes que tienes que pasar ahí. Bueno, puedes únicamente, constitucionalmente, por causa grave, renunciar. Aquí no hay causa grave. ¿Qué es lo que está haciendo? Ojo, renuncia antes del 1 de diciembre, que te dé el tiempo para que si vas a aspirar, si fuera el caso, a un asunto de elección popular, como el Senado, por ejemplo, ¿sí?, tengas los 6 meses anteriores de no haber recibido un ingreso de parte del sector público. No puede aspirar en 2 años ni a ser fiscal, como es su sueño. Ni secretario de Estado. Ni secretario de Estado, nada. Bueno, por ahorita ya dijo Claudia Sheinbaum que va a ser su asesor jurídico. Y de ahí lo que siga. Perdón, Gregorio, es muy vergonzoso, triste y lamentable que quien fuera un presidente de la Suprema Corte de Justicia de este país se haya exhibido de tal manera, mostrándose morenista, mostrando cara directamente partidista y diciendo, como pasa internamente, y lo peor, se está haciendo a un lado para que el presidente, porque si fuera hasta diciembre del año que entra, al nuevo presidente que venga le tocaría. Él está dando entrada a que el presidente López Obrador pueda nombrar otro ministro, claro, ya serían o ministra, 5. y él ya dijo el presidente. Pero ya que le salieron 2 conservadores, ¿no? Dijo 2 conservas, no inventes cosas que no son. De 4 dijo 2, no me salieron buenos. A ver, incluso la regimontana Margarita Ríos Fajar, bueno, que se la, haciendo honor a su apellido, se la ha fajado bastante bien. A ver, el presidente no puede esperar, ese es el cinismo que no puede ver un presidente, que esté diciendo que él espera que los que él nombra sean de él y voten como él quiera. No son tuyos, presidente. Tú propones, el Senado dispone y que cada quien diga lo que en su conciencia jurídica sea lo correcto. ¿Qué va a pasar en la Suprema Corte, doctor? A ver, lo que tenemos nosotros es la pretensión desde el gobierno de que la causa de la 4T es una causa suprema, ¿sí?, y que eso justifica todo. Pero muchos pensamos que la causa de la 4T es una causa estúpida, ¿sí? Una causa que ha generado muchos problemas porque ha irracionalizado y ha polarizado el país. Entonces no puede alguien abrazar eso. Y el problema es que pues hay políticos con causa, eso se entiende, ¿sí? Pero artistas con causa, se va perdiendo el sentido de la cosa. Intelectuales con causa, se va perdiendo la cosa. Hay gente pues que ha enloquecido porque ha tratado de justificar una cuestión, digamos que profesional, con la causa de apoyar a la 4T. Está el caso de Jorge Patterson, ¿sí? Cepeda Patterson. Creo que ya se está volviendo loco para tratar de combinar esas cosas. Y ahora lo que tenemos son jueces, magistrados con causa, ¿sí? ¿A dónde los lleva? Pues a una traición, a la peor traición que se puede tener, que es la traición a sí mismo. Porque si un juez va a darle prioridad a su causa
¿sí?, sobre la condición básica de justicia, de razón, pues entonces estamos arruinados. Y es lamentablemente pues lo que estamos viendo con este hombre, Arturo Saldívar, que por supuesto pues no merece el menor respeto, ¿sí? Inventó una idea terrible, ahora está diciendo que es el nuevo paradigma, ¿sí?, de juzgar siendo sensibles a la opinión pública. Por supuesto que no. La opinión pública puede estar absolutamente equivocada y muchas veces la opinión pública está estupidizada porque no entiende algunas cosas. Para eso necesitamos gente experta que dé un juicio adecuado y por eso los tenemos a ellos. Pero si ellos van a ser sensibles en un contexto polarizante, pues entonces claro que a donde vamos a caer es justamente a la causa de lo que quiere el presidente López Obrador. Y eso por supuesto que está muy mal. Y correctamente lo que es el doctor, ampliando lo que dice, imagínate hoy al señor ministro Saldívar saliendo a decir en entrevistas que él estaba en favor de que se discuta ya si los ciudadanos debemos de elegir a los ministros de la Corte. Perdón. A ver, ¿tú crees que el pueblo, el ser ministro de la Corte es sujeto a un concurso de popularidad? Pues hombre, yo quiero ver mañana a algún personaje cómico por ahí sentado en la corte porque el pueblo lo eligió de esa manera. No, señores, esto no es de elección así de popularidad. Cuidado. De capacidad, tiene razón el doctor lo que está credenciales. diciendo. Han hecho de esto ya causas políticas. No se vale que una instancia termine sometida y sujeta, como este hombre lo hizo, y se le acabó su prestigio, se fue a los suelos. Corte comercial y enseguida volvemos porque tenemos, por supuesto, las láminas, las proyecciones de Salvador Borrego. También hablaremos pues de los no recursos, ¿verdad? Los fondos que no se han resuelto para el estado de Guerrero. Regresamos.